Buen día. Vamos a comenzar con los fundamentos de electricidad. Este es otro tema de la materia. Y para comenzar a entender la electricidad, vamos con lo más fundamental. Nosotros, entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros pensamos en electricidad, lo primero en lo que pensamos es voltaje. El voltaje dentro de la electricidad también lo podemos conocer como el diferencial de potencial. Esto de aquí también podemos conocerlo como el voltaje. El voltaje, si lo comparamos con los temas anteriores donde estábamos viendo hidrodinámica, el voltaje es muy parecido a la presión que lleva algún flujo de agua. Lo digo de esta manera para que podamos entenderlo un poquito más. Voy a poner de otro color. Nomás para entender que la presión del flujo es como podemos entender el voltaje. Y esto está representado por la letra V de voltaje. Y esto es cuando nosotros vamos a medir algún voltaje, lo vamos a conocer con la letra V, o cuando es el voltaje de alguna fuente, lo vamos a encontrar con la letra E. Entonces cualquiera de estos dos nos va a representar el voltaje. El siguiente fundamento que tenemos para la electricidad es la corriente. Y la corriente la podemos entender como la intensidad de corriente eléctrica. Si lo comparamos con algún sistema hidrodinámico, la corriente la podemos entender como el caudal. ¿Sí? Espero que sí recuerden todo esto. Y la corriente se refiere al flujo de corriente que está atravesando por algún cable, algún conductor. Lo vamos a encontrar con la letra I. La letra I representa el flujo de corriente. Y por último tenemos la resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de corriente. O al flujo eléctrico. Y esto lo vamos a encontrar ya sea con la letra R o con el símbolo omega. Ahora, nosotros hemos entendido o hemos visto cuando, por ejemplo, en sus casas, que tenemos corriente alterna o corriente directa. Me imagino que ya lo han escuchado por ahí. La corriente alterna normalmente la vemos con estas letras. Está en inglés de altern current. Si alguien habla inglés ahí me va a corregir. Y nosotros cuando graficamos la corriente alterna, vamos a encontrar que se llama corriente alterna porque tenemos un polo positivo y un polo negativo. Lo que hace esta corriente es que está alternando entre estos dos polos. Pasa por el positivo, sube, tiene un pico, comienza a bajar, llega a cero, baja, tiene otro pico en el polo negativo así, y así se va alternando. Por eso se le llama corriente alterna. La corriente directa, si nosotros la graficáramos, más adelante lo vamos a ver más a fondo, ahorita es para comenzar a comprenderlo, vamos a entender que en el polo positivo se va a mantener a cierto voltaje,
Este voltaje puede ser cualquiera, por ejemplo el del cargador de sus teléfonos, aquí serían 5 volts y se va a mantener en esto. Y el polo negativo, pues lo voy a poner con rosa, también se va a mantener en algún valor fijo. Entonces tenemos estos dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente directa. Entonces dijimos, tenemos voltaje, tenemos corriente y tenemos resistencia. Existe, tenemos algo llamado la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice lo siguiente, nos dice que el voltaje, la corriente y la resistencia van de la mano, no puede estar una sin la otra. Si nosotros comenzamos a dibujarlo, vamos a poner estos elementos. Podemos tener una fuente de voltaje y nosotros dijimos podemos ponerle una V o podemos ponerle una E. Tenemos una fuente. Si nosotros lo conectamos a una resistencia, esta sería mi resistencia, o con el símbolo omega, ¿sí? Veo que el positivo, el polo positivo viene por aquí, pasa por la resistencia, viene por acá y termina volviendo al polo negativo. Al hacer esto, al conectar yo una fuente de voltaje con una resistencia, se va a generar un flujo de corriente. Entonces, veo que van de la mano. Y comenzamos con las fórmulas. La fórmula de la ley de Ohm me dice, el voltaje va a ser igual a la corriente multiplicando a la resistencia. Dijimos, podemos tener la letra E, entonces también se puede. Voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Las unidades, ¿cuáles serían? El voltaje se marca en volts, la corriente se marca en amperes, uno ve, la resistencia se marca en ohms. A ver, salió muy feo. En ohms, ¿qué es el símbolo omega? Y de igual manera, de hecho, podemos trabajar solo con la primera fórmula, solo para irla comprendiendo, pero las dos son lo mismo. Con esto de aquí, con esta fórmula, yo puedo calcular el voltaje que tengo en mi circuito, pero de ser necesario, yo puedo encontrar los otros valores. Simplemente hay que hacer un despeje. La corriente va a ser igual, si esto está multiplicando, lo pasamos dividiendo, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y de igual manera, la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. ¿Qué va a pasar aquí? Puedo ver que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Significa que si yo tengo una resistencia muy baja, voy a tener un flujo de corriente muy grande. Si tengo una resistencia muy grande, voy a tener un flujo de corriente muy pequeño. Vamos haciendo un ejemplo. Me disculpa, hubo problemas aquí.
Vamos haciendo un ejemplo. Si yo pongo una fuente, que también podemos encontrarla de esta manera, donde la rayita más larga me representa el polo positivo, la rayita más pequeña me representa el polo negativo. Si yo dibujo estas líneas, es como si fuera un cable, solo una línea de conexión, y lo vamos a conectar a una resistencia. Voy a poner valores muy comunes dentro de la electrónica. Son valores que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, una fuente puede ser el cargador de su teléfono, puede ser el cargador de una computadora, puede ser un tomacorrientes donde conectan algún equipo. Entonces vamos a poner que tenemos 5 volts de corriente directa, ¿sí? Sería como el cargador de su teléfono. Y aquí un valor de resistencia muy común. Se utiliza mucho para prender LEDs de los foquitos. Entonces vamos a poner 330 ohms. Veo que ya conecté una fuente a una resistencia y por lo tanto se genera un flujo de corriente. Entonces yo conozco mi voltaje y conozco mi resistencia. ¿Qué quiero conocer? La corriente que se produce. Entonces, por la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por resistencia, yo puedo tener la fórmula de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyendo valores, digo 5 volts sobre los 330 ohms va a ser igual, y lo dividimos 5 entre 330. Me dice que voy a tener un valor de 0.015 amperes. ¿Sí? Aquí no hay necesidad de eliminar o tener problema con las unidades, ya que voltaje sobre ohms, sobre resistencia, nos va a dar la corriente en amperes. Entonces, este flujo de corriente de aquí va a ser de 0.015 amperes, que es un flujo de corriente muy pequeño. Ahora, vamos a ver qué pasa si tengo un circuito muy similar. Siguen siendo los 5 volts, pero ahora tengo una resistencia de 3 ohms, una resistencia muy pequeña. Pasa lo mismo, tengo una fuente conectada a una resistencia y se genera un flujo de corriente. Los flujos de corriente siempre van desde positivo hacia negativo. El positivo está buscando al negativo. Y hacemos lo mismo. La corriente va a ser igual a los 5 volts sobre los 3 ohms. Y vamos a ver cuánto nos da. 5 entre 3. Veo que tengo una corriente de 1.66 amperes. Entonces, con esto podemos comprobar que entre menor sea la resistencia, mayor va a ser la corriente. Si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Entonces son inversamente proporcionales. Vamos a entender ahora por qué se producen los cortocircuitos. Vamos a ver qué pasaría si tenemos un circuito muy similar, pero ahora en lugar de resistencia no tengo nada. Tenemos prácticamente
0 ohms, no tenemos ninguna resistencia. Y si aquí seguimos teniendo los 5 volts, digamos, se produce ese flujo y vamos a ver qué nos dice la fórmula. La corriente va a ser igual a los 5 volts sobre 0 ohms. Si nosotros intentamos hacer esto en la calculadora, nos va a aparecer que es un error. Y el error está en que la corriente va a tender a infinito. Va a tratar de, bueno, no sé cómo explicarlo ahorita, pero la corriente va a tender a subir y subir y subir y subir hacia infinito. Obviamente no se puede tener infinita corriente, pero lo que sí va a pasar es que, por ejemplo, este flujo de corriente va a tratar de ser tan grande que comienza a quemar los cables. Es por eso que son tan peligrosos. Comienzan a quemar todo, se calienta mucho y ese flujo de corriente pues nos puede provocar hasta algún incendio o algo así. Entonces por eso siempre necesitamos algún valor de resistencia. Por muy pequeño que sea, podemos ver que nos da un valor. Pues a lo mejor puede ser una corriente grande o pequeña, pero nos da algún valor, no como esto de aquí. Por lo pronto hay que tomar apuntes de esto. eh, Alguna duda o algo. Y ahí veo si les pongo algún trabajo sobre esto. Cualquier duda estoy a la orden.